Muchas veces las personas con discapacidad sí nos tenemos que enfrentar a esa sobreprotección a veces de la misma familia. A veces el mismo desconocimiento o ese mismo miedo que tienen a que te enfrentas a situaciones de la vida. Aproximadamente 3 de cada 10 mujeres con discapacidad no tienen ni siquiera libertad para decidir salir de sus casas. Las personas con discapacidad, los niños, las niñas, solo esperan ser comprendidos y aceptados. Cuando adquieres la discapacidad ya en una vida adulta, pasa que enfrentas un duelo. Incluso puedes pasar por depresión, algunas personas llegan a quitarse la vida incluso. En cambio, si es un niño, niña, que nunca ha visto, ellos no pasan por el duelo porque no conocen otra forma de vida. Quienes regularmente sí pasan por el duelo es los padres, que a pesar de cualquier condición que tengas, la vida es lo suficientemente bella como para seguirla viviendo, ¿sí? Me llamo Lisette Soltero, tengo 28 años y actualmente me dedico a la rehabilitación de personas con discapacidad visual, principalmente, aunque también trabajo en la construcción de protocolos o políticas públicas en materia de discapacidad. En la primaria había niños. Lo que pasa es que a veces no saben lo que implican sus comentarios, no saben el alcance, pero sí, la verdad es que, por ejemplo, me ponían la mano en el rostro y me decían, cieguita, y en algún momento no me juntaba con nadie, en el receso prácticamente estaba yo sola. Como fui disminuyendo cada vez más la vista, pues también mi movilidad, porque yo en ese momento no conocía el bastón blanco. En la secundaria ya fue diferente, gracias también al maestro de educación especial y a que había más personas con discapacidad visual estudiando ahí. La preparatoria también fue complicado porque estudié la carrera técnica de informática y todavía hay programas, por ejemplo, editores de fotos, de video que no son accesibles y digamos que ahí sí le batallé mucho también. Y bueno, digamos que ahora que también soy instructora de niñas, niños con discapacidad visual, me da muchísimo gusto que ha cambiado mucho en temas de inclusión, porque cuando llego a las escuelas, hasta los mismos niños, niñas, vente, yo te ayudo, yo te guío, y es muy bonito ver eso. Incluso hacemos dinámicas con ellos para el aprendizaje del braille y ver su colaboración, y a veces que quieren ayudar a su compañerito que no ve y lo andan guiando. Es muy bonito, me da mucho gusto que sí estamos, digamos que sí ha habido avances en inclusión, todavía falta mucho, pero sí se ve la diferencia. ¿Y la universidad qué tal? Excelente. Excelente. Excelente, estudié en la Universidad Autónoma de Nayarit, la carrera de psicología. Fue una experiencia muy bonita para mí y pues no tengo más que agradecimiento. De hecho, me titulé por promedio. Órale. La rehabilitación de personas con discapacidad visual se basa en 3 herramientas. La primera de ellas es el braille, escribir y leer a través del relieve. La segunda es el uso del bastón blanco para poder trasladarnos por la calle, y la tercera es la tiflotecnología, que son las herramientas tecnológicas, por ejemplo, los lectores de pantalla para utilizar los celulares, las computadoras. Perder la vista es un impacto muy fuerte. Y a veces se cree que ya no hay más vida después de perder la vista, no por el hecho de no ver, sino porque crees que ya no puedes hacer las mismas cosas que antes hacías, estudiar, trabajar, incluso hacer deporte. Y a través de esta rehabilitación entienden que hay una forma de vivir quizás con otras herramientas, pero que puede ser igual de bonita, de enriquecedora, y que te puedes desarrollar en cualquier ámbito. Si yo hiciera un conteo, podría decir que le he dado clase alrededor de a 100 personas. 100 personas. Sí, pero desde hasta niños, de Niños. todas las edades. Cuando adquieres la discapacidad ya en una vida adulta, pasa que enfrentas un duelo. Incluso puedes pasar por depresión, algunas personas llegan a quitarse la vida incluso. En cambio, si es un niño, niña, que nunca ha visto, ellos no pasan por el duelo porque no conocen otra forma de vida. Quienes regularmente sí pasan por el duelo es los padres, y también con los padres se tiene que trabajar mucho en ese tema, porque cuando se espera un bebé, tú lo idealizas. ¿Y cuántos padres idealizan a su hijo con alguna discapacidad?
Entonces hay que trabajar con ese proceso. Incluso me ha tocado igual darle clases a los padres sobre estas herramientas también. Mis papás lanzaron una moneda al piso cuando tenía 4 años. No la encontraba, estaba enfrente de mí. Yo la buscaba así con las manos, así como busqué la copa. Y se dieron cuenta que posiblemente tenía baja visión. Me hicieron un estudio, un electroretinograma para medir la actividad de las células fotorreceptoras de luz y ahí detectaron que efectivamente tengo una enfermedad llamada distrofia de conos y bastones, la cual se presenta en uno de cada 40,000 nacimientos, en la cual las células que perciben la luz se van muriendo a lo largo de mi vida. ¿Y cómo ves actualmente? Actualmente solo veo luces y sombras. Sí. ¿Y te acuerdas cuando veías? Sí, me acuerdo de todo. Una de las cosas que más me gustaba hacer es ver la televisión, ver las caricaturas. Me acuerdo muy bien, incluso llegué a utilizar el celular con la vista, la computadora, pero nunca como tal pasé por un duelo, quizá porque estaba muy chiquita cuando le dijeron a mi familia que iba a perder la vista. Y antes de que ya no pudiera leer ni escribir, entré a la Asociación de Invidentes y Débiles Visuales de Nayarit, donde ahí digamos que el ver mi futuro dio un giro radical porque ahí había personas con discapacidad visual que andaban solas con su bastón, que usaban su teléfono y que les hablaba, que se casaban, que tenían hijos, que vivían solos, que hacían deporte. Entonces eso para mí fue un aliciente también. Yo me siento muy feliz, en lugar quizás de pensar por qué yo fui ese uno en 40,000, puedo pensar por algo, porque la discapacidad visual me ha permitido conocer en situaciones, experiencias que quizás de otra forma no hubiera conocido. Por ejemplo, una de las cosas que más disfruto hacer es salir a la calle porque casi en cada esquina una persona me ayuda a cruzar, entonces conozco a mucha gente y son experiencias que se van quedando, sí. Las personas tenemos esa capacidad de supervivencia. Lo que pasa es que a veces no creemos en nuestra capacidad. Me decía una persona que él vivía en Ciudad de México, que las personas con discapacidad visual se subían al metro con su bastón y él decía, yo no podría hacer eso. Y casualidades de la vida que también él por un accidente adquirió la discapacidad visual y también andaba así con el bastón. Entonces se trata simplemente de saber que a pesar de cualquier condición que tengas, la vida es lo suficientemente bella como para seguirla viviendo, ¿sí? Yo creo que todas las personas ocupamos ayuda de alguien en algún momento, pero digamos que en cuanto a, por ejemplo, andar en la calle, utilizo el bastón. Cuando voy a tomar un camión, se escucha muy diferente el motor de un carro al motor de un camión o al motor de una moto. Entonces puedo hacerle la parada y ya preguntarle qué camión es, aunque regularmente la gente siempre me ayuda a saber qué camión es. En cuanto a otros aspectos, por ejemplo, a utilizar el celular sí lo puedo hacer de forma completamente independiente a través de estos programas parlantes que se llaman lectores de pantalla. Igual la computadora, también puedo hacer documentos en la computadora, navegar en internet, incluso ya hasta para visualizar alguna imagen y que te la verbalicen. Hay programas con inteligencia artificial que te describen todo tan detallado. La verdad es que hay muchísimos obstáculos en las banquetas, en las calles. Sí hay muchos obstáculos. A veces hay registros abiertos, pero es parte de la vida. No vamos a dejar de salir a la calle por eso. Está la Ley de Protección e Inclusión de las Personas con Discapacidad en el estado de Nayarit y digamos que muchas cosas ya están en las leyes, solo falta llevarlas a la práctica. Falta mucha conciencia también. Me encanta mi trabajo. Una de las satisfacciones más grandes es trabajar con niñas, niños y adolescentes. Un adolescente que es uno de los casos que más me hacen sentir orgullosa es que él a sus 12 años perdió la vista y alcanzó a terminar la primaria, pero ya no entró a secundaria por la misma discapacidad
visual, ya pues él pensaba, ¿ahora qué voy a hacer? Entonces yo le pregunté que si conocía lo del bastón, usar el teléfono. No, no, nada de eso. Y ya le dije, ¿quieres que te enseñe? Me dijo, sí. Y me di cuenta que el braille como que no le interesó mucho, pero ya que le enseñé el teléfono, eso sí le llamó la atención. Entonces le enseñé a usar el teléfono, se metió a grupos de más jóvenes con discapacidad visual de aquí del estado, entró a la Asociación de Deporte para Personas con Discapacidad Visual, actualmente hace lanzamiento de disco, de bala, ha concursado a nivel nacional. Él anteriormente no quería estudiar, decía, no, no me gusta la escuela. Se motivó, estudió la secundaria, la preparatoria está estudiando y ya quiere estudiar la universidad, y para mí es un caso que me llena de mucho orgullo, porque de estar simplemente en su casa escuchando la Alexa, la bocina todo el día, a todo el panorama que se le abrió también gracias a estas clases. La Asociación de Invidentes y Débiles Visuales para mí fue muy importante, porque fue quien me abrió las puertas a conocer un mundo que yo no imaginaba, y gracias a eso también aprendí a usar el bastón. Entré al deporte, fui deportista muchos años. ¿Ah, sí? Ajá, en la disciplina de atletismo. En la categoría T11 corría 100, 200 metros planos y salto de longitud. Estuve muchos años ahí también en el deporte. Y bueno, digamos que mis amistades más cercanas generalmente tienen discapacidad. Somos muy fiesteros. ¿A poco sí? Sí, 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 somos muy alegres. ¿A dónde van por lo general o qué hacen? Pues, por ejemplo, en una ocasión fuimos dos compañeros y yo a Ciudad de México. Y allá andábamos subiéndonos al metro, algo nuevo para nosotros. Pero también hay otro tema que es el capacitismo y la sobreprotección familiar. Por ejemplo, el capacitismo es creer que por tener discapacidad no eres capaz de hacer las cosas en todos los ámbitos que te puedas imaginar. Y la sobreprotección también viene de ese capacitismo, porque la familia es la célula básica de la sociedad donde se reproducen patrones, estereotipos. Entonces, muchas veces las personas con discapacidad sí nos tenemos que enfrentar a esa sobreprotección a veces de la misma familia. Como la familia puede ser un aliciente, como también puede ser una limitante, por a veces el mismo desconocimiento o ese mismo miedo que tienen a que te enfrentas a situaciones de la vida. Y generalmente cuando eres mujer con discapacidad es aún mayor la sobreprotección. De hecho, aproximadamente 3 de cada 10 mujeres con discapacidad no tienen ni siquiera libertad para decidir salir de sus casas. Es todo un tema, yo creo que pasamos muchas mujeres por eso. Me comentaba una compañera que su familia le decía, por ese mismo miedo también, es que aquí tienes todo, tú no ocupas salir a la calle, no tienes necesidad, pero ¿qué es todo? ¿A qué aspira una persona? A estar solamente en su casa esperando que le lleven la comida, que le den sustento, que le den techo. Una persona con discapacidad, como cualquier otra, tiene derecho a realizarse en cualquier ámbito de su vida. Cuando unos padres se enteran de que su hijo o hija tiene discapacidad, es un momento muy difícil, muy duro, y generalmente lo que buscan es disminuir esa discapacidad. Por ejemplo, en el caso de la visual, intentan de todas las formas buscar a todos los doctores oftalmólogos posibles para ver si hay una cura. Y a veces en ese proceso de buscarlo, porque los padres quieren que sus hijos estén bien y esperan que vean, a veces en ese proceso que puede tardar años de no aceptación, la persona pudo haberse rehabilitado en estas herramientas, y también es un proceso muy difícil. Las personas con discapacidad, los niños, las niñas que nacen con esa condición, no buscan ser que disminuya su discapacidad, solo esperan ser comprendidos y aceptados. También conozco otro caso de una mujer que íbamos a darle clases de uso del celular, y ella nunca asimiló su condición, y también le ofrecíamos darle clases de bastón, y yo me he dado cuenta que muchas personas que no pasan por esa aceptación, no llegan a la aceptación, lo que hacen es dejar de comer y fallecen. ¿Qué tanto hemos avanzado después de tantos siglos? Porque si en el modelo tradicional las personas con discapacidad visual tenían que dedicarse a la mendicidad para sobrevivir, todavía vemos muchas personas que quizás por la falta de oportunidades,
por el rezago educativo, tienen que dedicarse a eso. Todavía vemos personas en las calles con discapacidad que se dedican a eso y es válido porque también tenemos que responder a esas demandas y nos pasa que a veces nos quieren dar dinero. Sí, yo voy en la calle así y de repente, muchacha, ten, sí, ajá, sí nos pasa y digamos que es por eso, porque también ellos saben y de alguna forma quieren aportar su granito de arena, que quizás no hay las mismas oportunidades para las personas con discapacidad visual. Exacto. Soy como el ave que va volando por un desierto, buscando oriente, encontré el ocaso, buscando alivio, encontré el dolor. Ahí está. Bien, Gracias. muy bien, Lisette. Muy bien. Lisette, si tú tuvieras la opción de haber elegido tener discapacidad o no, ¿qué elegirías? Pues sí hubiera elegido la discapacidad. ¿De verdad? Sí, sí. Y también agradezco que pude ver, sí, que pude conocer el mundo a través de mis ojos y ahora que mi vista ha disminuido mucho y que va a seguir disminuyendo, agradezco que todavía puedo hacerlo a través de mis otros sentidos. Yo cuando estaba estudiando de verdad tenía mucha incertidumbre sobre mi vida laboral, porque yo estaba estudiando, pero allá afuera en el mundo laboral no sabía con qué me iba a enfrentar. Y curiosamente, cuando yo todavía estaba estudiando, se me presentó la oportunidad de trabajar como instructora de informática y darle clases a más personas con discapacidad visual. Fue mi primer trabajo sin siquiera yo buscarlo. Ajá, fue mi primer trabajo. A veces las cosas llegan en el momento indicado. Tengo una hija. ¿Tienes una hija? No sabía. Mira, por ahí hubiera empezado. Sí, así que ya se me cumplió. Sí. Órale. Sí, es muy bonita la vida de mamá con discapacidad visual. De hecho, a ella le hice su propio bastón miniatura. Sí, también porque a ella le gusta mucho. Al verte a ti, ellos también. Y una cosa que sucede mucho con los padres que tienen discapacidad visual, que ellos lo ven muy común. O sea, a veces ellos ni siquiera se dan cuenta de que tienes una condición. Sí. ¿Cuántos años tiene tu hija? 6. 6 años. ¿Ella tiene alguna discapacidad? No, nada, no. Seguiré haciendo lo que hago actualmente, pero también descubriendo cosas que jamás imaginé que podía hacer con la discapacidad visual. Jamás imaginé que podía hacer deporte con la discapacidad visual. Y lo hice, el atletismo apoyada de un guía que corríamos a la par. Y luego con la aplicación de Be My Eyes, con inteligencia artificial que te escribe las imágenes, digamos que mi pasatiempo favorito, porque también me gusta mucho la historia, es que me esté relatando fotos antiguas. Ah, órale. Me encanta eso, incluyendo también la historia de aquí de Nayarit. Me llama mucho la atención todo eso. Seguir descubriendo, por ejemplo, me gustaría a lo mejor entrar en algún curso de baile, hacer cosas que quizás no hubiera imaginado que podría hacer. ¿Y cómo ha sido educarla con tu discapacidad visual? Los mismos compañeritos le dicen, oye, es la única mamá con discapacidad visual que hay en toda la escuela. Y luego le hice una carta para San Valentín, que recorté foamy, porque también dibujo. Ah, ¿sí? Ajá, sí. Utilizo una técnica que es agarro una palina de la de 200 gramos, abajo le pongo un foamy y con una pluma hago relieve, le doy la vuelta y ya se realza. Entonces, igual coloreo siguiendo el relieve y también hago recortes con foamy. Entonces, ya le hice su cartita y los niños le decían, pues yo me imagino que le ayudaron a tu mamá. Sí. Entonces es bonito todo eso, a mí me encanta, es muy bonito también el ser mamá y tener discapacidad visual, es muy bonito. Mi mensaje es siempre ver lo positivo a todo, incluso a las cosas más pequeñitas, agradecer también, en lugar de decir por qué no tengo esto o lo otro, agradecer por lo que sí tenemos. Y también un mensaje muy especial a
madres, padres de familia que tienen niños, niñas con discapacidad, decirles que lo que más quiere un niño o niña con discapacidad es ser aceptado, ser amado tal y como es. Y como padres, madres, ustedes pueden ser ese apoyo, ese gran aliado, aliada en la vida de sus hijos y pueden acompañarlos siempre a que se desarrollen en todos los ámbitos. Al principio sí da un poco de miedo e incluso podemos quizás dudar de sus capacidades, pero créanme que ellas y ellos pueden ser más fuertes de lo que nos podemos llegar a imaginar o pueden llegar a realizar todo lo que se proponen. Y también otro mensaje a las personas que siempre nos ayudan de alguna forma u otra, agradecerles, es muy bonito. Yo recuerdo que un mensaje que siempre se me quedó grabado de una persona que me ayudó también cuando me dio clases de movilidad es: si tú vas a cruzar una calle y por algo no ocupas ayuda porque no están pasando carros o porque tú conoces bien la zona, si alguien te ofrece la ayuda, siempre acéptala. Sí, y es muy, muy bonito que te ayuden y el hecho de ayudar a una persona a cruzar la calle, incluso hasta puedes em, salvarle la vida en algún momento, ¿no?